Hola, vamos a ver la segunda unidad del módulo 3, que son los criterios de diseño de puestos de trabajo teniendo en cuenta la edad y el género. Veíamos en la anterior unidad didáctica que hay recomendaciones y modificaciones o intervenciones en los puestos de trabajo que son buenas para todos los trabajadores. No obstante, siempre el criterio es que el puesto de trabajo y la organización ha de ajustarse a las capacidades de las personas que están trabajando. Entonces puede ser necesario que tengamos en cuenta ciertos aspectos que pueden estar limitados por la edad, por ejemplo la pérdida de movilidad, la pérdida de fuerza, la disminución de la resistencia física, modificaciones cognitivas en la atención, la percepción a la memoria, alteraciones en la visión, disminución de la tolerancia al frío y al calor, pérdida de audición, riesgo de caídas, mayor lentitud para recuperarse de lesiones, menor tolerancia al estrés o tendencia a la inactividad. Estos son aspectos que como vimos en la primera unidad, en el primer módulo, son aspectos que pueden estar asociados o están asociados con el envejecimiento, pero no están asociados con todas las personas de la misma manera, ¿vale? Hay personas que las manifiestan más, otras que menos, y siempre va a depender de muchos factores, tanto personales como sociales, como del ciclo de vida de cada una persona. Entonces siempre esto ha de validarse de manera individual. ¿Cómo? Pues como hemos visto en el módulo segundo, con la evaluación de los puestos de trabajo en la que se comparen demandas con capacidades y se vea si realmente hay una capacidad limitada para el trabajo en ciertos aspectos y si eso requiere que se hagan modificaciones en la organización o en los puestos de trabajo. En cualquier caso, siempre algunos criterios o algunos aspectos que hay que tener en cuenta son los que vamos a nombrar a continuación. Por ejemplo, en los casos en los que por el envejecimiento se da pérdida de movilidad en las articulaciones y de elasticidad en los tejidos, siempre hay que tener en cuenta, por ejemplo, que hay que evitar tareas que requieran tener los brazos elevados, sobre todo brazos elevados por encima del nivel del hombro, son muy perjudiciales ya que causan una carga estática muy importante, o los giros de tronco, las desviaciones de muñeca. Todos estos movimientos hay que evitarlos y sobre todo evitarlos en periodos prolongados. Una medida es favorecer siempre los alcances de objetos y herramientas para evitar las flexiones y sobre todo las flexiones prolongadas en los brazos y también en la espalda. Una recomendación, como se ve aquí en la imagen, es trabajar siempre desde lo que se llama la zona de potencia. La zona de potencia es la zona que está entre los codos y los hombros y la punta de los dedos. Esta sería la zona de potencia, es donde mayor fuerza tenemos y donde menor afecta la pérdida de movilidad y de fuerza asociada a la edad. También es importante ajustar el mobiliario, la maquinaria y los vehículos a las dimensiones individuales. Puede que haya una disminución de la talla a medida que se envejece, entonces siempre es importante tener eso en cuenta. Y también es muy importante, ya que afecta a lo que es la elasticidad de los tejidos, el evitar las vibraciones en general y especialmente las que se transmiten de cuerpo completo, por ejemplo, las vibraciones producidas por los asientos de los vehículos. Otra posible limitación que puede haber es la pérdida de fuerza con la edad. Entonces, recomendaciones asociadas con esto es limitar el levantamiento de cargas pesadas y de tareas que requieran un esfuerzo elevado, evitar el uso de controles y herramientas que requieran una fuerza elevada, facilitar ayudas para manipular cargas, para por ejemplo levantar en equipo, ayudas mecánicas, como se ve aquí en la imagen, formar a los trabajadores sobre técnicas adecuadas para manipular cargas, aunque siempre esta última recomendación ha de estar supeditada a las anteriores. Siempre es preferible evitar realizar esfuerzos intensos o manipular cargas pesadas y proporcionar ayudas si es necesario manipular esas cargas pesadas, porque en cualquier caso, aunque una carga se levante de la manera adecuada y con una buena técnica, si un objeto pesa mucho y su impacto sobre la persona va a ser importante. Entonces eso siempre hay que evitarlo.
Otra posible limitación es la disminución de la resistencia física y para ello hay que evitar tareas que supongan un esfuerzo continuado a lo largo del tiempo, sobre todo muy importante planificar descansos en las tareas. En algunos casos puede que esos descansos tengan que ser más largos que para el resto de trabajadores o que, digamos, la alternancia entre tareas de esfuerzo físico, descanso o otro tipo de tareas sea mayor, haya más alternancia. Los descansos no tienen por qué ser descansos de pararse y no hacer nada. Un descanso puede considerarse una tarea que sea ligera. Pueden alternarse en ese sentido tareas pues, de esfuerzo con tareas de control o tareas de oficina o tareas que requieren un poco esfuerzo físico. Y una recomendación también importante es evitar los turnos de trabajo extendidos, es decir, alargar la jornada laboral y también el trabajo a turnos y el trabajo nocturno. Algunas limitaciones de trabajadores mayores son modificaciones en la atención, la percepción, la memoria y la capacidad de tomar decisiones. Para ello es recomendable proporcionar formación específica, eso lo vamos a ver en otra unidad didáctica. Disponer de instrucciones extendidas, es decir, instrucciones por escrito, redundantes, con ejemplos del trabajo bien hecho, para que los trabajadores tengan bien claro cómo han de hacerse las tareas, identificar claramente los elementos que necesitan percibirse, tanto por el aspecto cognitivo como por el sensorial, controles, indicadores y otros elementos de almacenaje, por ejemplo. Evitar las tareas que requieran reacciones rápidas y en poco tiempo. Esto es un aspecto que el tiempo de reacción suele ser más lento a medida que vamos envejeciendo, entonces siempre, si no es absolutamente necesario por el tipo de tarea, hay que evitar que las reacciones sean rápidas y en un periodo de tiempo corto. Y planificar, esto es muy importante, las tareas con suficiente antelación. Es decir, que la persona, que el trabajador sepa las cosas que tiene que hacer con tiempo suficiente para poder planificarse las tareas, para poder organizarse el trabajo y para que el tiempo de reacción sea el adecuado. Las alteraciones en la visión que tenemos todos cuando nos hacemos mayores, por ejemplo en la agudeza visual, discriminación del color, adaptación, han de tenerse en cuenta siempre en el diseño de los puestos de trabajo cuando hay trabajadores de mayor edad. ¿Cómo? Proporcionando mayor nivel de iluminación en los puestos de trabajo, permitiendo el control individualizado de la iluminación o proporcionando iluminación adicional, incrementando el contraste entre el objeto y su fondo, por ejemplo, en paneles de control, indicadores, evitar combinaciones de colores, por ejemplo, entre azules y verdes que son difícilmente perceptibles porque tienen un bajo contraste, aumentar el tamaño de los caracteres en pantallas, en carteles, en documentos, combinar texto con símbolos gráficos también puede ayudar a la percepción, establecer una disposición racional de la información, porque muchas veces la percepción no depende solamente del tamaño o del contraste, sino de cómo está organizado el material. Eliminar información que pueda causar confusión y pueda reducir la capacidad de percibir, por ejemplo, información que es irrelevante o decorativa, siempre los símbolos, los objetos, la información lo más concisa y lo más directa posible. Evitar los reflejos y deslumbramientos, la capacidad de adaptación visual de las personas se reduce con la edad, entonces somos más sensibles a las situaciones de reflejos y de deslumbramientos y por tanto hay que tener mucho cuidado en evitarlas. Realizar pruebas periódicas de visión en el reconocimiento médico o evitar tareas de conducción nocturna son otras recomendaciones útiles. Con la edad también disminuye la tolerancia al frío y al calor y entonces siempre hay que evitar tareas donde haya exposición a calor o frío extremos o donde haya cambios bruscos de temperatura y sobre todo preparar bien a la persona y realizar pausas y descansos adecuados. La pérdida de audición es también otro aspecto que se da con la edad. Entonces hay que evitar, por un lado, los entornos ruidosos y proporcionar la protección adecuada, ya que lo que no queremos es, además, incrementar la pérdida auditiva con la edad. Por lo tanto, lo primero es siempre proteger del ruido y evitar los entornos ruidosos. Pero luego, además, hay otro factor que puede ser incluso a veces contradictorio, que es que por la pérdida de audición vamos a tener que muchas veces incrementar el nivel de los sonidos que necesitan ser percibidos. Y en cualquier caso hay que asegurarse que el trabajador mayor percibe correctamente cualquier información o cualquier alerta. Incrementar la señal
la relación señal-ruido para los avisos, siempre y cuando eso no cause problemas auditivos a todos los trabajadores, permitir un ajuste personalizado, proporcionar ayudas auditivas si es necesario, por ejemplo, audífonos, evitar las frecuencias altas, ya que son las que primero se pierden con la edad, y efectivamente también, igual que pasaba con otros casos, realizar pruebas periódicas de audición en el reconocimiento médico más periódicas a medida que nos vamos haciendo mayores. Otro riesgo que tienen los trabajadores de mayor edad puede ser el riesgo de caídas. Esto se da sobre todo ya cuando vamos a edades bastante más avanzadas, pero siempre hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo? Pues eliminando o vigilando que no haya zonas resbaladizas, protegiendo y señalizando las rampas, escalones y zonas elevadas. La iluminación también es muy importante porque está relacionada con la percepción y entonces siempre hay que evitar, pues, por ejemplo, los contrastes bruscos entre zonas iluminadas y zonas de sombra, los contrastes abruptos, que las zonas de paso, las zonas donde haya obstáculos estén muy bien iluminadas para evitar precisamente ese riesgo de caídas, tropiezos, etc. Los trabajadores, a medida que envejecen, pueden tener mayor lentitud en recuperarse de lesiones y enfermedades. Entonces siempre hay que permitir una vuelta gradual al trabajo, es decir, una exposición incremental a lo que son las condiciones de trabajo, permitir la rotación entre tareas ligeras y más pesadas o facilitar información sobre técnicas y actividades para una adecuada rehabilitación y vuelta al trabajo, ya que muchas veces la vuelta al trabajo no se hace en las condiciones adecuadas y el trabajador no está completamente recuperado, entonces es más fácil que vuelva a lesionarse rápidamente. Con la edad también puede reducirse la tolerancia al estrés, entonces hay que evitar tareas en cadena o con un ritmo rápido o impuesto, en el cual el trabajador tiene muy poca capacidad de decisión y la tarea es muy repetitiva. Hay que, en la medida de lo posible, permitir que el trabajador pueda decidir sobre su ritmo de trabajo y asignar a trabajadores de mayor edad tareas donde se priorice la precisión sobre la velocidad. Los trabajadores, a medida que se van haciendo mayores, tienden a ser más minuciosos, más detallistas, entonces las tareas de precisión son más efectivas que aquellas que requieren simplemente velocidad o rapidez. En trabajadores mayores, pero no en todos los casos, y además esto es una cosa muy cultural y muy social y también muy localizada, pueden tener tendencia a la inactividad. Entonces esto también es contraproducente con aspectos del puesto de trabajo que a lo mejor requieran posturas estáticas o requieran tiempos de trabajo prolongados o lo que sea. Entonces siempre hay que revertir esa tendencia a la inactividad tanto dentro del puesto de trabajo, dentro de la empresa, como fuera. ¿Eso cómo se puede hacer? Pues facilitando programas de actividad física, vida activa, dentro y fuera del trabajo. Eso lo veremos también cuando hablemos del bienestar, de medidas para bienestar en otra unidad didáctica. Entonces, todas estas recomendaciones que hemos ido nombrando son recomendaciones que también son buenas para cualquier trabajador, pero que son específicamente dirigidas para cuando detectamos que hay capacidades limitadas que pueden estar asociadas con el envejecimiento.